Hola, bienvenidos a este nuevo canal Generación Trans, en el cual hablaremos temas acerca de toda la diversidad sexual, desde el punto más básico hasta lo más complejo. Aquí encontraremos que no hay verdades absolutas, ni habrá temas tan rebuscados para poder entender lo que es la naturaleza del ser humano, porque aquí vamos a entender que todos somos seres humanos y no vamos a buscar ninguna etiqueta. Ese es el principio de nuestra página, aunque paradójicamente se pueda llamar Generación Trans. ¿Qué es Generación Trans? Creo que es una pregunta que muchos de ustedes van a comenzar a cuestionarse en sus mentes. Generación Trans nace de la idea de dos personas, una de ellas su presentadora, su servidora, Jimena Dos Santos, que tiene como principio crear un concepto general de lo que es la diversidad sexual con el inicio de personas transgénero y transexuales. ¿Qué es una transgénero? ¿Qué es una transexual? ¿Ok? Últimamente hemos visto en muchas noticias, creo que recientemente en los periódicos salió en un encabezado la pareja de dos chicos adolescentes transexuales, él que antes era ella y ella que antes era él. Ahí es donde vamos en definiciones. Transgénero. Transgénero es un concepto con el cual se les asigna a las personas que nacen con un sexo biológico y tienen la necesidad, tienen el deseo de proyectar una identidad de género distinta al género de asignación sexo biológico con el que nacieron. Para hacerlo de una manera más sencilla, vamos a explicar que en nuestra especie humana hay 5 sexos: macho biológico reproductivo, hembra biológica reproductiva, macho biológico no reproductivo, hembra biológica no reproductiva y intersexual, o el mejor conocido o más comúnmente conocido, hermafrodita. El hermafrodita es un ser, es un humano que nace con dos genitales, tanto el masculino como el femenino, hablando de pene y vulva. Ambos pueden estar proyectados como carácter sexual externo, pueden tener una construcción genital externa bastante visible, o pueden nacer con un sexo externo, que puede ser un pene o una vulva, y pueden tener el carácter sexual interno reproductivo, por fuera un pene, por dentro la construcción de una vagina, o por fuera una vulva, una vagina, y por dentro gónadas, testículos, como los puede tener cualquier otro varón. Ya aclarada esta pequeña, hecha esta pequeña definición, vamos a entender qué es una persona transexual y más a fondo una persona transgénero. El transexual igual es una persona nacida con un sexo biológico de asignación, igual puede nacer, como es el caso de su servidora, macho biológico con una identidad de género femenina. Podremos entender que entonces qué es sexo biológico, qué es identidad de género. Sexo biológico es aquella naturaleza con la que venimos al mundo, con la que fuimos paridos, con la que nos echaron del vientre de nuestra madre. Puedes tener un pene, puedes tener una vulva. Por ende, social y culturalmente, al menos aún en nuestra cultura, se caracteriza inmediatamente porque naces con un pene, se te dice que ya eres un hombre, ya vas a pertenecer al género masculino. Y por el hecho de que naces con una vulva, con una vagina, ya vas a pertenecer al género femenino. Y por ende ya están intrínsecas también tus orientaciones sexuales. Pene, hombre, heterosexual. Vulva, mujer, heterosexual. ¿Qué es lo que sucede en nuestra cultura? Vivimos en una cultura totalmente heterosexuada, en donde lo que no es el coito sexogenital pene dentro de una vagina, pues hace bastante ruido, hace bastante escándalo y hace que muchas mentes costumbristas y bastante tradicionalistas tengan muchas confusiones. Inclusive una de las primeras reacciones es el rechazo seguida de la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente no entiende algo, inmediatamente se genera un miedo y ese miedo nos hace rechazar y nos hace violentar. Este canal tiene una de sus funciones primordiales,
comenzar a convocar a toda la diversidad sexual para que podamos convergir en un solo punto, que somos seres humanos, los cuales tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y entender que todos tenemos las mismas posibilidades de crecimiento y desarrollo en una sociedad en común, en un mundo en el que nos ha tocado vivir, el cual compartimos en general. A continuación, vamos a entender estas partes con un poco más de profundidad. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado en periódicos, en internet, en todas estas redes sociales que han hecho un boom en los últimos años, palabras como travesti, transgénero y transexual. El término travestismo hace alusión inmediatamente, al igual que la palabra homosexual o gay, al mismo concepto. Afortunadamente, este tipo de diferenciaciones hace más rica la expresión de la cultura humana. ¿Por qué? Porque no podemos encasillarnos, pero tampoco podemos estar haciendo que haya una verdad absoluta en cada uno de nosotros, porque recordemos que cada cabeza es un mundo. El travestismo es un concepto en el cual explican que una persona, ya sea hombre o mujer, tiene el gusto, tanto erótico o no erótico, por los modos, formas, conductas y vestimentas del género opuesto al cual pertenece. Esto es, vamos a ponerlo como ejemplo. Un varón, un hombre de sexo biológico, macho, podría ser heterosexual, en este caso, para explicarlo, tiene el gusto, tiene el deseo por sentir una textura de una ropa diferente a la que él está acostumbrado, como sus pantalones o su camisa. Puede tener esta necesidad meramente para conectarse con su lado femenino sin necesidad de utilizar las ropas, o puede ser un tanto delicado, un tanto muy atraído a modos, a formas o a conductas del género femenino. Y puede llegar también inclusive a utilizar las prendas como son medias, zapatillas, ropa interior, un vestido, utilizar una peluca, todo esto sin llegar al erotismo. ¿Cuál es la diferencia entre un fetiche erótico? Ya hablando de un fetiche precisamente, es un concepto tangible, es una cosa que podemos tocar, que podemos ver, y la utilizamos para llegar a cumplir una fantasía en nuestra mente, para poder expandir nuestros horizontes en nuestra proyección de nuestra diversidad sexual, en nuestra plenitud sexual propia. Entonces, un fetiche erótico travestista es aquella persona que ya al usar los modos, formas, conductas o vestimentas del género opuesto, ya comienza a tener esa excitación, comienza a conectarse más con su erotismo. Y comúnmente estas personas lo hacen en un espacio cerrado en donde solamente esta persona que lo realiza disfruta de esa experiencia. A diferencia del fetichismo, del transvestismo, que es para conectarse más con la feminidad, el cual es más recurrente en hombres homosexuales. ¿Por qué se preguntarán que es más recurrente en hombres homosexuales que en hombres heterosexuales? Por la simple razón de que un fetichismo es muy cercano a una fantasía erótica, lo cual tiene que ser únicamente parte del individuo. Ya cuando una persona decide salir en sociedad y decir soy diferente a lo establecido, es porque tiene todo ya un protocolo estudiado, todo un protocolo ya vivido, para poder tener esta fortaleza de sentirse diferente, aceptarse y enfrentarse, insertarse en una sociedad. Proceso el cual ya ha vivido una persona homosexual, un varón homosexual en este caso, el cual no tiene ninguna dificultad ya para ser visto en sociedad, para poder ser inclusive señalado como comúnmente se vive en sociedades como la nuestra. Y él adopta esta feminidad, adopta esta vestimenta para conectarse con su lado femenino. Ojo, es importante entender que no todos los varones homosexuales tienen el deseo de conectarse con su feminidad. Obviamente son casos bastante específicos, porque no todos los varones son afeminados, todos los varones homosexuales son afeminados, ni desean transvestirse.
¿Por qué? Porque el hecho de ser homosexual no significa que el varón que lo es o la mujer que lo es, que es homosexual, quiere cambiar de género, quiere adoptar formas, modos o conductas del género opuesto. Ustedes como que escuchando toda esta información van a decir, mi cabeza está empezando a dar vueltas, ¿no? De tanta información. Precisamente por eso vamos a hacer una cantidad ilimitada de videos en este proyecto, para que todos ustedes puedan tener a la mano la información objetiva, clara, concisa, y con toda esta investigación, con todo este proceso científico que conlleva para poder entender un proceso de conceptualizaciones meramente construidas y no basadas en subjetivismos. Aunque paradójicamente no haya una verdad absoluta, ya que yo siempre he dicho que cada quien se estaciona donde más le conviene, ¿no?